¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de análisis, probabilidades, estadísticas en cuanto a los partidos de la NBA. La última vez que analizamos los análisis pues fueron muy pero muy perfectos, muy pero muy concretos. Y en el día de hoy hay algunas, diría yo que jornadas de juego bastante interesante. Y diría yo que el partido entre los Boston Celtics y los San Antonio Spurs es uno muy pero muy a enmarcar, y me pareció muy interesante venir y brindar un análisis prepartido. Vemos aquí dos equipos que son top en ambas conferencias. En el este tenemos a los Boston Celtics, mientras que en el oeste está este equipo de San Antonio que ha sorprendido a mucha gente. El spread nos presenta a los Spurs como favoritos con 3,5 puntos y a la vez con un total de puntos de 221. Vamos a repasar un poco cómo son estos dos equipos en cuanto a ritmo de juego, ofensiva y defensa. En cuanto a los San Antonio Spurs, élites en defensa, muy pero muy sólidos, van muy por encima del rating defensivo de la liga, y el equipo de Boston tampoco se queda atrás, es superior a lo que es el rating general de la liga en cuanto a defensa. Sin embargo, San Antonio es mucho más grande en este apartado. Sin embargo, como decimos una cosa, decimos la otra. Lo que le falta a Boston en defensa lo tiene en ofensiva para superar a este equipo de San Antonio Spurs, ambos muy buenos en ese renglón, pero sinceramente hablando, el equipo de Celtics es superior. Entonces aquí quiero hacer una especie de combinación, pero lógicamente quiero irme y decantarme más por un apartado que es los puntos totales. Realmente aquí se puede ver como las estadísticas marcan un ritmo, diría yo que bastante derecho, sí. Y eso porque si vamos a lo que es margen diferencial, tenemos a un San Antonio con un margen bastante bueno y unos Celtics que también tienen ese número muy pero muy agradable. Entonces realmente el spread de 3,5 puntos con San Antonio no es un spread que quizás debería estar así. Ahora pueden preguntar por qué está así. Bueno, eso lógicamente podría pasar por cuestión de proporción, porque por ejemplo el equipo de San Antonio Spurs es un equipo de racha y que ahora mismo está en racha con 4 victorias al hilo, mientras que Boston pues no es que lo viene haciendo mal en los últimos 10 juegos, no lo viene haciendo mal, pero realmente San Antonio es el equipo actualmente en segundo lugar de la conferencia más fuerte y díganme, o sea, la proyección es que van a seguir ganando y por eso vemos el spread así. Aún así siento que por el margen diferencial está un poco inflado este spread, por lo que el resultado aquí me daría, pero no me iría tanto por ese apartado sino por el otro, me daría el más 3,5 de Boston Celtics. Sí, sigue siendo un buen apartado, pero cuando se habla de un mismo juego nunca tiendo como a ligar una misma cosa con otra. Y cuando vamos al tema o sea, cuando digo ligar me refiero a los puntos totales y lo que es el análisis del partido, de la diferencia de puntos. No me gusta como sacar tantos cálculos de un mismo partido, porque entiendo que puede ser tergiversado, pero de que las estadísticas dicen eso, pues es la que hay. Por otro lado tenemos los puntos totales, dos equipos que juegan de una manera muy pero muy diferente, diría yo. Tenemos a San Antonio que juega un ritmo muy rápido, mientras que Boston juega un ritmo más calmado, un ritmo intermedio. Pero un dato interesante aquí es que los Celtics tienden a subir lo que es su ritmo ofensivo cuando juegan con equipos que, bueno, anotan bien y tienen ese ritmo ofensivo un poco acelerado. Y diría que San Antonio, en cuanto a ritmo ofensivo, está realmente bastante bien, y Celtics obviamente va a poner un poco más lento el ritmo de San Antonio, pero el tema de que ellos anoten mucho hay que sumárselo a que en cuanto a lo que es las proyecciones ofensivas de ambos equipos superan lo que es el spread para este partido de 221 puntos. Sí, lo superan en base a ofensiva.
lo hacen de manera, diría que sencilla. Sin embargo, en la defensa se pone un poquito diferente, pero no es un porcentaje que diría que se quede lejos. Por lo que ya estamos mencionando, unos Celtics que aumentan el ritmo, incestan más, el ritmo ofensivo da totalmente y todo ese tipo de cosas. Por esa razón vamos a obviar un poco el tema de la defensa, porque no es que se queda lejos del resultado, es un resultado bastante parejo, pero del otro lado no es parejo, entonces menos es más. Y por esa razón nos vamos a ir con las altas totales como resultado en este partido. Altas totales de 221 puntos y medios. Ese es el resultado que me da las estadísticas avanzadas, que me da el análisis hecho. Y es un juego realmente muy, pero muy disfrutable, donde tendremos figuras como Jason Tatum, que viene de lesión, pero que la gente quiere verlo, quiere seguir viendo cómo se desarrolla. Y por otro lado, Víctor Wembanyama. Otro partido sumamente interesante para la jornada de NBA de hoy, 10 de marzo, es entre los Phoenix Suns y los Milwaukee Bucks. Vemos que aquí presentan a Phoenix como favorito con 1,5 puntos. Realmente ese spread está de esa manera porque la proporción acompaña al equipo de Milwaukee Bucks. No solo porque juega en casa, sino por otros factores en cuanto a querer cambiar el panorama. Por ejemplo, eso influye mucho. Milwaukee viene luchando contra la marea, mientras que Phoenix es un equipo que ha sorprendido y de cierta manera sigue siendo hasta subestimado. Phoenix, sinceramente hablando, tiene con qué respaldar este spread, y les voy a decir por qué. Este equipo, en las últimas veces que ha ido de visitante y como favorito, ha podido cubrir el spread, o sea, ha cubierto el spread, y eso es algo muy pero muy importante. Sin embargo, Milwaukee no puede decir lo mismo cuando se habla de una diferencia de puntos corta y que es local. Por lo menos no en el tiempo reciente no lo están cumpliendo. Y además hay que agregar que el equipo de Milwaukee Bucks lleva a un Kevin Porter fuera, a un Bobby Portis cuestionable y a un Taurean Prince también cuestionable. Que a lo mejor dirás, bueno, Giannis va a jugar, pero ya está demostrado que no solo es Giannis, porque el equipo sigue teniendo problemas, el equipo sigue perdiendo, incluso con Giannis, y ya saben, esto se trata de baloncesto colectivo. El equipo de Phoenix viene jugando bastante bien, haciendo mucho spacing, anotando muchos triples, y justamente el problema del equipo de Milwaukee ha sido la defensa. Entonces, aunque la proporción esté con el equipo de Milwaukee, hay otros apartados que realmente no voy a ignorar en cuanto a este análisis, por lo menos para el día de hoy. Si nos basamos en ofensiva, el equipo de Phoenix es ligeramente mejor. Y sí, a lo mejor tú pienses, bueno, Phoenix ligeramente mejor. Sí, es ligeramente mejor en cuanto a toda la temporada, pero en cuanto a los últimos partidos, la diferencia es muchísima, y por eso hay que tomarlos en cuenta. Lógicamente, la diferencia defensiva es muy, pero muy latente. Cabe destacar que el equipo de Phoenix no tiene a Dillon Brooks, que es su mejor defensor, pero aún así sigue siendo un equipo más defensivo que el equipo de Milwaukee. También tiene unos cuantos cuestionables, como lo son Jarrett Allen, y bueno, ahora acabo de ver que Williams está totalmente fuera, pero aún así cuenta con otros jugadores que están bastante calientes, como lo es su base, Devin Booker, ahí sigue caliente, y lo que se proyecta es que este spread realmente esté infravalorado en cuanto a jugar al favorito. Por eso vemos esa línea así en 1,5, diría yo que bastante disfrutable para lo que fue este análisis, para lo que fue el resultado, siendo que ese resultado es Phoenix menos 1,5, o sea, sigue siendo el camino correcto a seguir el equipo de Phoenix Suns para esta jornada. Los Houston Rockets reciben a los Toronto Raptors. Aquí vemos como puntos totales 220 puntos. Estamos hablando de Houston, un equipo que es top en defensa, es top en ofensiva, mientras que tenemos unos Raptors que no lo hacen mal en la ofensiva,
diría yo que son intermedios ahí. Y en defensa hay que dárselas. Ese equipo es ultra defensivo. Sin embargo, estamos hablando de unos Raptors que fuera de casa tienden a bajar lo que es la producción de ritmo ofensivo. Es un equipo que juega mucho a tener rachas ofensivas. Y como ya dije, en la ruta tiende a bajarle mucho eso. El equipo de Houston es todo lo contrario, tiende a fortalecer aún más lo que es su defensa cuando juegan en su casa, juegan mucho al tema media cancha, juegan mucho a ataque a paciencia y realmente es el ritmo básicamente más lento en cuanto a juego de la NBA completa. Eso reduce lo que es la cantidad de puntos. Y si hablamos de lo que es la defensa con lo que el spread está presentando en el día de hoy, claramente vemos una ligera diferencia en cuanto a que dé el número. El número se queda cerca, sin embargo, no es el número que queremos o que se quiere cuando quieres hablar de que se supere el spread. No, en ofensiva realmente da un poquito por encima de la media, pero la tendencia aquí es otra. Estamos hablando de un equipo que depende de muchas cosas, el equipo de Toronto, y eso baja la producción de puntos. Y sabiendo que tampoco es un equipo que juegue demasiado veloz, el tema del ritmo lento del equipo de Houston le afecta bastante. Por esa razón, el resultado me da las bajas totales de 220 puntos para este partido.